Inferno. Capítulo 17. Van Helsing. Conclusión. A pesar de los arrojados embates de la Legio XV primigenia, como llamaba Van Helsing a su ejército personal, y luego del fallido asedio que se convirtió en masacre, no hubo un ganador. El príncipe era muy poderoso. El tiempo que llevaba con el fuego de la muerte en sus venas lo convirtió en el más poderoso de los no muertos. Al final de la contienda, el ejército de Van Helsing, disminuido y asustado, se retiró. Pero él no cedió en su intento de conocer el secreto. Derrotado, buscó consejo en el único lugar donde jamás pensó encontrar la respuesta que tanto anhelaba: Roma. Herido y humillado, con el peso de una vida de batallas a cuestas, confió, en secreto de confesión, los oscuros detalles de su cruzada a un joven sacerdote. Él lo escuchó. Lo llevó entre los secretos pasajes del Vaticano hasta las cámaras del mismo Papa. Para su sorpresa, no era el pontífice el que ocupaba el trono de San Pedro. Fue ahí donde conoció a Gabriel Patrac. La Iglesia le concedió todo el apoyo de la maquinaria de muerte romana, jamás desplegada a esa escala desde la época de la Inquisición. Armado con un ejército de una docena de legiones entrenadas, armas modernas y artilugios secretos para la cacería de vampiros, Van Helsing regresó a Valaquia para cobrar su venganza. Aquello fue una carnicería. Todos los seguidores del maldito fueron borrados de la existencia en un solo terrible acto de invasión. El ejército era tan numeroso que a su paso los lagos se secaban, cambiaban su cauce los ríos y los bosques se convertían en desiertos. Arrasó con pueblos enteros a su paso. Los pocos desafortunados que conservaron sus vidas sufrieron hambre y esclavitud después de la devastación. Pero conquistar las tierras del príncipe enfrentando aldeanos y campesinos era una acción completamente diferente de la de profanar los muros del Dracul Hazá. Erigido en lo alto de la cordillera de los Cárpatos, el castillo del conde era una fortaleza autosuficiente que albergaba casi 2 centenares de soldados entrenados personalmente por el empalador. Construido sobre manantiales subterráneos en la cima de una montaña que en otros tiempos fue una antigua mina de plata, se rumoraba que existían innumerables y laberínticos pasadizos que se extendían por kilómetros bajo la superficie, permitiendo a los asediados salir de la fortaleza, cazar y reunir provisiones sin ser visto, ya que las bocaminas se encontraban considerablemente lejos. Drácula desoyó el consejo de Tales y Minea, sus hijos menores que le habían propuesto usar aquellos pasadizos subterráneos para escapar y vivir para pelear otra vez. Cegado por lo que consideró el más vil acto de cobardía, el maldito ordenó ejecutarlos durante un acto público en los patios del palacio y empalar sus cuerpos en la muralla principal a la vista de todos, como si se tratara de una terrible advertencia. Tales escapó de aquel abyecto destino. Al tiempo que su hermano gemelo era sacrificado, el menor de los 3 herederos del conde rendía su espada a las legiones romanas a cambio de santuario y protección. Van Helsing no tardó en aprovechar la valiosa información que el hijo del empalador le proveyó sobre los accesos secretos del castillo, y al amparo del amanecer de los primeros días de enero de 1876, el príncipe murió en combate en los propios pasillos de su residencia, tomado por sorpresa por una tropa de élite romana. Antes de que el británico pudiera opinar, los soldados dispusieron del cadáver siguiendo las instrucciones precisas que recibieron desde la Santa Sede. Separando el cuerpo en pedazos, su cabeza fue enviada a Roma con Gabriel Patrac, el misterioso benefactor de Van Helsing. El resto fue repartido en relicarios ocultos en cajas de madera selladas con tierra santa, enterradas bajo las iglesias más alejadas del castillo donde fue asesinado, siguiendo los puntos cardinales. Solo una mujer, ignorada por cronistas e historiadores, conoció la ubicación final de los restos del vampiro, aquella que orquestó la operación secreta de disponer de las reliquias malditas, Aletze de Tames, almiranta de las legiones romanas.
mujer valiente que desempeñó un importante papel al llevarse aquel secreto a la tumba, a pesar de las repetidas protestas de Van Helsing. Tepes cayó bajo su puño, y con ello, el hijo de Britannia acabó con el linaje de los vampiros casi en su totalidad. Solo Isa, la hija mayor del príncipe de Valaquia, sobrevivió gracias a que había emigrado años atrás a Europa para contraer matrimonio con un noble napolitano, y su hermano Thales, quien traicionó a su padre aliándose con Van Helsing, facilitando así la caída de la Orden del Dragón. La muerte del príncipe no detuvo la inmisericordia cruzada del científico. Después de la conquista, se reveló el verdadero y cruel secreto detrás de aquella campaña de muerte y destrucción. Van Helsing quería la maldición para él. Al no poder acceder al cuerpo de Drácula para realizar sus experimentos, traicionó a su nuevo aliado, Thales, haciéndolo prisionero para llevarlo de regreso a Londres, donde, durante años, fue sujeto a innumerables experimentos en el intento de extraer de su sangre el codiciado secreto de la inmortalidad. Roma sonreía complacida. Finalmente, en la húmeda oscuridad del sótano aquel donde escondía su laboratorio de la mirada de los curiosos, luego de 2 décadas de persecuciones, masacres y torturas sin razón, Duncan Van Helsing había conseguido aquello que anhelaba. La sangre fluyó a través de los tubos de ensayo. La vida que no es vida se escapaba del cuerpo moribundo que yacía sujeto en una camilla mientras llenaba los matraces con el líquido anhelado. Al otro extremo de la terrible maquinaria, el científico recibía la transfusión, encendiendo su propia sangre y condenando su alma. Por fin puedo ver el rostro de Van Helsing desfigurado en una ominosa mueca de júbilo. No ha envejecido en décadas. Sus ojos arden con el fuego del mismo infierno hasta el día de hoy. Van Helsing es Farlane. ¿Por qué? ¿Por qué? Por poder. Estoy de regreso en el presente, con Isa. Van Helsing persiguió a mi padre durante años, ansiando tener su poder. El sonido del engranaje de un elevador hidráulico nos acompaña en un recorrido vertical hacia lo profundo del centro de Madrid. Nosotros no arrebatamos la vida a otros por placer. Lo hacemos para sobrevivir. Pero él mató a miles, incluyendo a mi padre, buscando la respuesta a su ambición, deseando la vida después de la muerte. Envenenó la mente de mi hermano prometiéndole una cura que nunca buscó. Fueron meses de agonía indescriptible. Vació su cuerpo una y otra vez, manteniéndolo vivo, hasta aquella noche, hace tanto tiempo, en la que el maldito por fin lo logró. Ebrio de poder, se proclamó el rey de los vampiros, desconociendo lo que en verdad somos. Pronto formó legiones imperfectas que arrasaron con nuestro legado, porque la sangre impura de mi hermano le otorgó el don oscuro a medias. Creó forajidos controlados por el poder de su voluntad que terminaron casi por completo a nuestra especie. Conocía nuestras debilidades y se las entregó al mundo, hasta que nos convertimos en una sátira de lo que solíamos ser. Solo una historia para niños. Sin grandeza, sin legado, sin honor. Isa trata de ocultar su rostro de mi mirada. Puedo ver cómo el rastro de una fría lágrima se pierde para siempre entre sus mejillas. El resto de nuestro camino transcurre en silencio. Nada de lo que yo pueda decirle la reconfortará. Fin del capítulo 17. Inferno el podcast es una producción de Pedro Pablo Rodríguez, adaptado del libro Inferno,
publicado en México por Texere Editores. Coordinador de marketing, Beto Tamés para The One Room Studio. El guión original de este episodio fue escrito por Pedro Pablo Rodríguez. Voz del narrador, Pedro Pablo Rodríguez. Lead voice, Nacho Parga. Música por Jimena Contreras, The Mini Vandals, Dan Bowden, Sir Cubworth, Brian Volker, Patrick Patricius, Darius y Don Pistón. Los personajes y eventos descritos en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona viva o muerta, o cualquier evento, lugar o institución u otras entidades es producto de la coincidencia e inintencional. Este podcast está protegido bajo las leyes de Estados Unidos y de otros países y su duplicación, distribución o exhibición no autorizada puede constituir una falta legal. Publicado por primera vez en México, Inferno el Podcast. Copyright Pedro Pablo Rodríguez. Lucius de Canterville. Y todos los personajes relacionados son propiedad de Pedro Pablo Rodríguez. Todos los derechos reservados.